Un millonario en bancarrota terminó en un albergue para desamparados. Y al reconocer el rostro de la voluntaria, no pudo articular palabra. Disfruten del video. La reunión había empezado a las 10 y a las 2 todavía seguía. Antonio estaba sentado a la cabecera de la mesa larga, escuchando a Jorge del departamento de proyectos explicar el retraso en la obra de la zona norte. La explicación era detallada, con cifras y esquemas, pero al final se reducía a lo mismo. La culpa era de los contratistas. Antonio lo miraba pensando que Jorge llevaba 7 años explicando retrasos desde el primer día en la empresa y siempre era culpa de los contratistas. El celular vibró. Número desconocido. Antonio cortó. Un minuto después, otra vez. Se levantó y salió al pasillo. ¿Don Antonio? La voz del otro lado era baja, casi disculpándose. Soy Morales. Necesito que venga a la oficina ahora mismo. Estoy en reunión. Don Antonio. Una pausa. Por favor. Algo en ese por favor, en la forma en que Morales lo dijo, casi en un susurro, como avergonzado de su propia voz, detuvo a Antonio. Morales trabajaba con él desde hacía 8 años. En 8 años nunca había usado ese tono. Antonio volvió a la sala, le dijo a Jorge continúen y salió. La oficina en el distrito empresarial la había comprado hacía 10 años. 400 metros cuadrados en un tercer piso de edificio histórico, con vista a la avenida principal, pisos de roble. En ese entonces buscó específicamente un edificio de principios del siglo XX, para dar sensación de solidez, de permanencia, como si la empresa existiera desde siempre y no fuera a desaparecer. Sabía crear esas sensaciones, en la gente, en los socios, en los bancos. Ese era su mayor talento. Cuando entró, doña Rosa, la contadora principal, estaba parada junto a la ventana dándole la espalda a la puerta. Se dio vuelta y apartó la mirada enseguida. En 20 años trabajando juntos, Antonio solo la había visto así una vez, cuando murió su marido y ella llegó al día siguiente porque no sabía qué hacer consigo misma. Ahora tenía la misma cara. La caja fuerte detrás de su escritorio estaba abierta. Morales estaba sentado en el sofá con una carpeta sobre las rodillas. Se levantó, y Antonio vio que no había dormido en toda la noche. No sé por dónde empezar. Empiece por el principio. Antonio leyó durante largo rato. Releyó. En su cabeza había un silencio extraño, no pánico, sino silencio, como cuando se corta la luz de repente y todos los sonidos habituales desaparecen de golpe. En los últimos 8 meses, a través de 3 empresas fachada registradas con testaferros, habían sacado de la compañía cerca de $4 millones. El esquema era limpio, impecable desde lo legal. Rodrigo había trabajado con calma, sin apuro. Antonio conocía a Rodrigo desde hacía 22 años. Se conocieron en el 98, en la residencia estudiantil de ingeniería. Juntos aprobaron resistencia de materiales, juntos trabajaron en los primeros proyectos, juntos abrieron la empresa. En la boda de Antonio, Rodrigo hizo un brindis hablando de la verdadera sociedad y la verdadera amistad. Antonio sacó el celular y marcó. Tonos largos. Otra vez. Una vez más. Hacienda ya lo sabe, dijo Morales. Van a abrir proceso en una semana. Las cuentas las van a bloquear antes. Don Antonio, tenemos que... Espere. Antonio se acercó a la ventana y se paró al lado de doña Rosa. Abajo, por la avenida, pasaba un bus turístico. Varios turistas sacaban fotos de la zona. Se quedó mirando la calle pensando. ¿Cómo? ¿Cómo no lo vio? 8 meses. Todos los días se sentaba en esa silla, firmaba papeles, dirigía reuniones, tomaba decisiones, y no vio nada. ¿O no quiso verlo? ¿O confiaba tanto que miraba sin ver? Está bien, dijo al fin. ¿Qué tenemos que hacer? Llegó a casa pasadas las 7. Karina estaba en la cocina, sentada en la barra de mármol que dividía el espacio, con una copa de vino, mirando el celular. En la estufa no se cocinaba nada. Era una noche más. Hacía tiempo que no cenaban juntos, solo compartían el mismo espacio, en paralelo, con educación, sin roces. Antonio se sentó frente a ella. Sacó del bolsillo una hoja doblada, el resumen que le había dado Morales, y la dejó sobre la mesa.
Karina le miró la cara y soltó el celular. Agarró el papel. Leyó largo rato, callada. Antonio la observaba. Veía cómo cambiaba su expresión, no era miedo, ni lástima. Estaba calculando. Conocía esa mirada, la misma que ponía cuando elegía del menú en un restaurante. ¿Es definitivo?, preguntó. Todavía no. Morales dice que hay chances de recuperar algo en juicio. Pero eso lleva mínimo 1 año, y mientras dure la investigación tengo las cuentas congeladas y arraigo. ¿Cuánto tienes en efectivo?, Karina. Solo pregunto. Poco. Hizo una pausa. Muy poco. Ella asintió despacio, como si fuera el último número de una cuenta. Dejó la copa. Se levantó y salió de la cocina. Antonio escuchó la puerta del cuarto. Los cajones abriéndose. El clic de los cierres de una maleta. Se quedó sentado mirando la copa de ella. La marca de lápiz labial en el borde. Pensó que habían vivido juntos 6 años y que durante esos 6 años sintió algo. Que algo no estaba bien, que algo no era real, pero se convenció de que era solo cansancio, solo trabajo, que en los matrimonios pasa. Karina salió ya con el abrigo puesto, arrastrando la maleta, con un bolso al hombro. Había tenido tiempo de cambiarse y retocarse el maquillaje. ¿Hablas en serio?, dijo él. Antonio. Hablaba sin alterarse, sin rabia, y eso era peor que la rabia. Me casé con un hombre exitoso. Ese hombre ya no está. La puerta se cerró. Se quedó sentado en la cocina un buen rato. El departamento estaba demasiado silencioso, Karina siempre tenía algo prendido. La tele, música, algún programa en la laptop. Sin ese ruido de fondo, el lugar de pronto se sentía ajeno. Se levantó, tiró el vino por el lavabo, lavó la copa. Se quedó ahí parado, agarrado del borde de la mesada. Después pasó al estudio, se sentó al escritorio y hasta la 1 de la madrugada estuvo llamando a Rodrigo. Rodrigo no atendía. Las primeras 2 semanas Antonio vivió como si fuera un malentendido que pronto se iba a resolver. Se despertaba a las 7, hacía café, se sentaba al escritorio y trabajaba. Llamaba a abogados, estudiaba documentos, armaba estrategias. Hacía planillas. Escribía cartas a las autoridades. Morales venía todos los días, se quedaban horas. Antonio tenía esa certeza que lo acompañó siempre, la certeza de que cualquier problema se puede desarmar y resolver si uno piensa con claridad. Después llegaron los oficiales judiciales. Fue un miércoles, a las 10:30 de la mañana. 3 tipos de uniforme y una chica joven con una tablet. La chica explicaba con educación, casi disculpándose. Embargo de bienes como medida cautelar, todo legal, acá está la resolución. Antonio leía la resolución pensando. Morales lo había advertido. Morales dijo que podía pasar. Pero mientras estaba en papel parecía abstracto, jurídico, algo irreal. Ahora caminaban por su departamento pegando etiquetas en los electrodomésticos. El auto se lo llevaron ese mismo día. Una semana después llamó el banco. Los créditos de la empresa. Cuentas congeladas, sin pagos desde hacía 2 meses, la deuda se había ido acumulando antes, incluso antes de que se destapara el esquema de Rodrigo. Antonio propuso arreglar. No hubo arreglo. Antonio estaba sentado en la cocina, el único lugar del departamento donde todavía no habían llegado las etiquetas, mirando la mesa. En su cabeza había la misma sensación del primer día cuando leyó los papeles de Morales. Silencio. Solo que ahora era un silencio diferente, no de desconcierto, sino pesado y sordo, como después de un golpe. Pensó que ese departamento lo había armado hacía 7 años. Eligió personalmente el diseño, los materiales, la luz. Habló él mismo con los trabajadores. No era solo un departamento, era una prueba. De que lo había logrado. De que el pibe de un departamento compartido en un pueblo chico, criado sin padre, se había hecho solo. Y bueno. Dejó el departamento a principios de noviembre. Se llevó lo poco que no estaba embargado. Ropa, papeles, la laptop. Las primeras 3 noches las pasó en un hotel barato, pagó en efectivo, plata que por suerte sacó un día antes de que bloquearan las cuentas. El dinero volaba. Llamó a conocidos.
Gente con la que almorzaba, iba a pescar, tomaba whisky en las fiestas de la empresa. La mayoría no atendía. 2 atendieron y le explicaron, con suavidad, con pena, que no era buen momento. Uno le dijo directo: Antonio, no puedo. Tengo mis socios, mis bancos. Si me relacionan con un proceso penal, me hundo. ¿Lo entiendes? Antonio lo entendía. Estaba tirado en la cama del hotel mirando el techo. Pieza chica, cama angosta, por la ventana, un patio interno con contenedores de basura. Pensaba que toda su vida se creyó alguien que no dependía de nadie. Que se hizo solo. Que logró todo con sus propias manos. Pero resultó que detrás de ese solo había otras personas. El socio en quien confiaba, la mujer en quien creía, los conocidos a los que llamaba amigos. Sácalos de la ecuación, ¿y qué queda? Un tipo en un hotel barato con 3 mudas de ropa y una laptop. La cuarta noche cambió a un hotel más barato. Después a uno todavía más barato. La plata se acababa. La primera entrevista fue en una empresa inmobiliaria grande. Antonio llegó con buen traje, el que alcanzó a sacar antes de que llegaran los oficiales. Miraba la oficina conocida, la sala de reuniones con ventanales, el tipo de gente conocido detrás de la mesa, y sentía algo extraño. Como si se estuviera viendo a sí mismo de hace un año desde otra dimensión. El director de recursos humanos, un tipo joven con barba prolija, hojeaba su currículum con cara de tenerlo todo claro antes de empezar a hablar. Don Antonio, tenemos una posición de director comercial y su experiencia sin duda. Pausa. ¿Es cierto que tiene un proceso penal abierto? Estoy como testigo. Entiendo. Cerró la carpeta. Lo llamamos. No lo llamaron. En la segunda entrevista, el de recursos humanos ni siquiera le ofreció sentarse. En la tercera, una constructora chica en zona industrial, oficina sencilla, director mayor con manos trabajadas, Antonio vio en los ojos del tipo algo parecido a lástima, y eso fue casi insoportable. Don Antonio, lo respeto. Sus obras, yo mismo las seguí. Pero mientras dure la investigación, no puedo. Tengo el banco, la línea de crédito, socios. Cualquier auditoría y me preguntan: ¿quién es su director comercial? No puedo. Entiendo. En un par de años, si se resuelve todo, venga. Lo digo en serio. Antonio salió a la calle. Era principios de noviembre, oscurecía a las 5. Se sentó en un banco de parada de bus, con buen abrigo, con maletín donde llevaba un currículum con nombres de proyectos valuados en millones, y se quedó ahí hasta que el frío lo caló. Por dentro había bronca. La dejó crecer, bronca contra Rodrigo, contra el sistema, contra esa gente en salas de reuniones con su cautela y su cobardía. La bronca era más fácil que lo que había debajo. Después llamó a Morales. ¿Hay algo que pueda hacer legal mientras dure la investigación? Trabajo físico, sin problema. Contrato laboral, técnicamente se puede, pero los empleadores ven la situación cuando hacen verificaciones. Para puestos gerenciales no lo van a tomar, don Antonio. Disculpe. Antonio guardó el celular. Trabajo físico. Se lo dijo a sí mismo, tranquilo, sin entonación. Como un diagnóstico. El aviso en un poste, de esos que antes ni veía, la mirada pasaba de largo. Cargadores, depósito, pago diario. Dirección en zona industrial. Llegó a las 6 de la mañana. El depósito estaba metido en la zona industrial, un galpón largo con portón de chapa, charcos alrededor, olor a verdura pasada y gasoil. En el portón fumaban varios tipos. Antonio se paró al lado y miró al frente. El capataz, un tipo fornido de unos 50 con chaleco naranja, lo miró como se mira a un caballo antes de comprarlo. Las manos. Antonio las extendió. El capataz miró sus palmas, limpias, sin callos, y soltó un bufido corto. No dijo nada, solo señaló la rampa con la cabeza. El primer saco de papas Antonio lo levantó seguro, no pesaba tanto. El segundo también. Pensó. Bien, puedo. Para el 10º ya le ardían los hombros. Para el 30º tenía las piernas flojas. Miraba a los tipos alrededor, trabajaban parejos, sin esfuerzo visible, charlaban, se reían de algo. Para ellos era un martes más.
Al lado trabajaba un flaco de unos 25, alto, fibroso, cargaba sacos con ritmo constante, como si tuviera un metrónomo adentro. Se llamaba Leo. Cada tanto miraba a Antonio, sin burla, con curiosidad, como a un bicho raro. En el descanso del mediodía se sentaron en unos cajones contra la pared. Leo comía un sándwich de fiambre. Antonio tomaba café de un termo, lo único que se le ocurrió traer. ¿Vos de dónde saliste?, preguntó Leo. ¿Cómo? Bueno. Señaló los zapatos de Antonio con la cabeza. Los zapatos caros. Las manos limpias. Los que vienen acá no son así. Antonio no dijo nada por un momento. Se me fue a pique el negocio, dijo. Leo asintió, simple, sin más preguntas. A Antonio eso le gustó. Al final del turno el capataz les pagó. Antonio contó los billetes. Los miró pensando que hace un mes dejaba esa plata de propina en un restaurante. Después se los guardó en el bolsillo. Alcanzaba para cenar. Para dormir también, si conseguía algo barato. Leo prendió un cigarrillo en la salida. Le ofreció el paquete, Antonio negó con la cabeza. ¿Dónde dormís? Antonio tardó un segundo. Todavía busco. Leo le dio una pitada, largó el humo al aire frío de noviembre. Hay un albergue cerca del mercado. Está bien, yo estuve un par de meses cuando llegué. Limpio, no huele mal. Solo necesitas el documento. Pausa. Hay gente de todo tipo. No te hagas problema. Antonio asintió. Caminó al metro, 20 minutos, pasando depósitos oscuros y camiones estacionados, kioscos cerrados y un borracho tirado en un banco de parada de colectivo. Le dolían las piernas. La espalda le punzaba tanto que costaba mantenerse derecho. Pensaba que hoy había descargado papas. Que mañana seguramente también. Que en algún lado ahora Rodrigo seguía con su vida, comía, dormía, hablaba con gente. Casi no había bronca. Eso lo asustaba, esperaba bronca, la bronca era entendible. En lugar de eso había algo sordo y pesado que no sabía cómo llamar. Como si algo adentro hubiera dejado de funcionar, algún mecanismo que antes zumbaba sin parar y le daba la certeza de que todo estaba bajo control, de que sabía a dónde iba, de que todo tenía sentido. El mecanismo estaba mudo. En la esquina Antonio se paró frente a la vidriera oscura de un negocio cerrado. En el reflejo lo miraba un tipo con campera gastada, con una bolsa en la mano, con la cara demacrada. Antonio se quedó mirando largo rato a ese desconocido. Después sacó el celular y buscó la dirección del albergue cerca del mercado. El albergue Puerto Seguro estaba en un edificio de 2 pisos de ladrillo entre el mercado y un taller mecánico. No había cartel, solo un portero eléctrico con un papel pegado donde decía un número de teléfono escrito a mano. Antonio tocó el timbre. Después de unos segundos sonó el clic. Adentro estaba más limpio de lo que esperaba. Piso de linóleo, olor institucional a lavandina y comida ajena, pero no mugre. En la planta baja, una sala común con varias mesas, tele en la pared, cocina detrás de un vidrio. Una mujer mayor en el mostrador, pelo corto, anteojos, cara cansada pero amable, le explicó las reglas. Despertar a las 8, apagar luces a las 11, alcohol prohibido, habitación de 6 camas, podía quedarse hasta 3 meses. La ropa de cama la retira acá, dijo y le pasó un bulto con sábana y funda. ¿Toalla trae? Traigo, dijo Antonio. La habitación estaba en el primer piso. 3 cuchetas, una ventana con vista a una pared de ladrillo. 5 compañeros, Antonio entró tarde, todos ya estaban acostados. En la oscuridad se escuchaban respiraciones, alguien tosiendo, el crujido suave de un colchón. Se acercó a su cama. Hecha al estilo militar, pensó, aunque nunca estuvo en el ejército. Deshizo las sábanas, se acostó y escuchó respiraciones ajenas. Pensó que la última vez que durmió en un cuarto con extraños fue en el 98, en la residencia estudiantil. En ese entonces pensó. Temporal. Todo es temporal, voy a salir de acá. Ahora también pensaba. Temporal. Pero algo adentro, una voz baja y sobria, le decía que solo estaba repitiendo una palabra que ya no significaba nada. No pudo dormirse hasta las 3, a pesar del cansancio. Los primeros días observó.
Los compañeros de cuarto eran variados. Don Víctor, ex profesor de física de secundaria, unos 65 años, prolijo, con un Chekhov gastado que leía cada noche con una linterna para no molestar. Después de que murió la esposa, la hija lo convenció de pasarle el departamento a su nombre, para que después no haya problemas con la herencia, no hay que pagarle al escribano. Él firmó. 6 meses después estaba de más en ese departamento. Le contó todo eso a Antonio al segundo día, simple y sin drama, como quien habla del clima. Antonio no supo qué decir y se quedó callado. También estaba Raúl, un tipo corpulento de unos 40, callado, trabajaba de guardia de noche, dormía de día. Estaba Javier, un pibe joven, casi un chico, que había venido de un pueblo y todavía no conseguía trabajo. Estaba Gerardo, tomaba, pero callado, en el baño, creía que nadie se daba cuenta. Antonio no se acercaba a ninguno. Volvía del mercado mayorista, comía algo en la cocina común, se bañaba, se acostaba. Don Víctor intentaba conversar, Antonio respondía corto, y el viejo pareció entender que mejor no insistir. De noche Antonio se quedaba despierto pensando. Eso era lo peor, las noches. De día estaba el cansancio físico, el cuerpo dolido pidiendo solo una cosa. Descanso, la cabeza no alcanzaba a arrancar. Pero de noche, arrancaba. Repasaba todo desde el principio. Buscaba el momento en que pudo darse cuenta. ¿Cuándo Rodrigo cambió, o siempre fue así y Antonio no miraba? Tuvo que haber señales. Pequeñas, que él justificaba con cansancio, con ocupaciones, con la vida normal de dos personas que se conocen hace tiempo. Rodrigo empezó a esquivar ciertas conversaciones. A veces lo miraba raro, Antonio lo atribuía al estado de ánimo. Pensaba en Karina. ¿En qué se fue ese mismo día? En que estaba lista, aparentemente, armó la valija en 20 minutos. Eso significa que en su cabeza ya se había ido hace rato. Eso significa que Antonio vivía al lado de alguien que por dentro ya no estaba, y él no vio eso. ¿Veía realmente a la gente? ¿O los miraba como a un plano de obra, función, tarea, lugar en el sistema? Estos pensamientos los cortaba porque después empezaba algo que era del todo incómodo. Se daba vuelta en la cama y se quedaba mirando la oscuridad hasta que amanecía. Los martes en el albergue se notaban. Desde la mañana, doña Zulema, la mujer del mostrador, se ponía un poco más animada que de costumbre. Movía cosas en la sala común, pedía que liberaran sillas extra. Ese día Antonio volvió del mercado antes, el capataz los dejó salir 2 horas antes por una falla en el montacargas. Entró a la sala común, se sirvió café, se sentó en un rincón con el celular. Morales le había mandado otra tanda de documentos para firmar, tenía que revisarlos. No se dio cuenta enseguida cuando llegaron. Primero, voces en el pasillo, pasos, olor a algo casero, caliente. Después entraron varias personas a la sala con bolsas y ollas. Mujeres en su mayoría, una mayor, una joven. Empezaron a distribuir cosas en las mesas, hablando con doña Zulema. Antonio no levantó la vista del celular. Muchachos, acérquense mientras está caliente, dijo la mayor en voz alta y alegre. Don Víctor, que estaba sentado del otro lado con su libro, se levantó con evidente gusto. Javier se acercó. Gerardo también, tratando de verse indiferente. Antonio se quedó sentado. No escuchó pasos, simplemente de repente apareció un plato al lado de su taza. Sopa, pan, cuchara. Coma mientras está caliente. Levantó la vista. Una mujer de unos 30 años. Campera sencilla, pelo recogido. Ya se estaba dando vuelta para ir a la mesa siguiente. Algo en la cara. Antonio no entendió de inmediato, qué exactamente. Solo algo familiar, como cuando ves a alguien fuera de contexto, reconoces la cara pero no podés ubicar de dónde. Un conocido desconocido, esa sensación. La siguió con la mirada. Ya estaba sentada al lado de don Víctor, no solo le había dejado el plato y se fue, sino que estaba ahí sentada, conversando. Antonio veía. El profesor contaba algo, ella escuchaba, no con cortesía formal sino de verdad. Preguntaba. Asentía. Después se cambió al lado de Javier. Ahí la conversación era distinta, Javier explicaba algo, ella anotaba en una libreta, preguntó varias cosas. Antonio miró la sopa.
No tenía hambre, pero agarró la cuchara, solo para tener las manos ocupadas. La cara conocida no lo dejaba en paz. No podía entender, ¿de dónde? Una reunión de negocios, no. Un restaurante, no. Algo distinto. Algo más viejo. Se fue con los demás 1 hora y media después. En la salida se quedó un momento, le dijo algo a doña Zulema, la otra asintió. Antonio siguió sentado un buen rato. La sopa se enfrió. Esa noche otra vez no durmió. Pensaba en la cara. Repasaba, ¿de dónde, de dónde? Lo irritaba. Antonio tenía buena memoria para las caras, profesional, recordaba socios, contratistas, funcionarios. Veía a alguien una vez y un año después lo reconocía. Pero acá la memoria le fallaba. Repasó. Reuniones de negocios de los últimos años, no. Socios, no. Eventos de la ciudad, exposiciones, presentaciones, no. Algo más viejo. Mentalmente fue más atrás, más profundo. Los 90, los 2000, los primeros años de la empresa. No, nada de eso. Después, no de golpe, no de repente, sino como cuando miras una imagen largo rato y de pronto ves lo que estuvo ahí todo el tiempo, apareció otra cosa. No la cara primero. Una escena. Una oficina. Una silla enfrente. Una mujer sentada, mirando la mesa. Embarazada. Manos sobre las rodillas. Antonio estaba tirado en la oscuridad mirando el techo. ¿Cuándo fue eso? No lo recordó enseguida. Solo recordaba, reestructuración, empresa subsidiaria, había que reducir un departamento. Recursos Humanos trajo una lista. Había un problema, una empleada embarazada, técnicamente no se podía despedir. Recursos Humanos propuso algo, ella se negó. Entonces Antonio la llamó él mismo. Recordaba que la conversación fue corta. Y recordaba que después, enseguida levantó el teléfono, siguiente llamada, siguiente tema. Que afuera era marzo o abril. Que en ese momento no pensaba en ella, pensaba en los plazos de otro proyecto. No recordaba nada más. Antonio cerró los ojos. Después los abrió. Ella trabajaba en su empresa. Estaba embarazada. Él la despidió, no directamente, formalmente, por liquidación de la estructura, todo legal. En ese momento ni siquiera pensó en eso como un despido. Era un problema que había que resolver. Lo resolvió. ¿Qué pasó con ella después? Nunca lo pensó. Seguía tirado mirando el techo. Cerca, don Víctor respiraba tranquilo y parejo. Afuera pasó un auto, una franja de luz se deslizó por el techo. Antonio pensaba. Tal vez no es ella. Tal vez solo se parece. Tal vez me lo estoy imaginando. Pero sabía que no se lo estaba imaginando. Era abril. Antonio recordaba, afuera ya florecían los árboles, esa primera floración real que le gustaba. Siempre le gustó ese momento, cuando la ciudad deja de ser gris de golpe. El de Recursos Humanos, Alejandro Torres, todavía joven en ese entonces, prolijo, eficiente, entró a la oficina y cerró la puerta. Informó. La empleada del departamento de documentación se niega a renunciar voluntariamente. Alega el embarazo. ¿De cuántos meses? Preguntó Antonio. 4. Pero legalmente, si liquidamos la estructura completa, no queda protegida. ¿Plazos? Si no firma, perdemos mínimo 3 meses en trámites. Más riesgo de inspección del Ministerio de Trabajo. Antonio miró por la ventana. Los árboles florecidos. Hacela pasar. Llegó 10 minutos después. Antonio la vio, y algo en él se activó automáticamente. Evaluó la situación, armó los argumentos, identificó el punto débil. Era el esquema de trabajo habitual, lo había hecho 1000 veces. La cara, la postura, las manos, todo le decía que era una persona asustada pero que se mantenía firme. No se levantó a recibirla. No le ofreció sentarse, ella sola se sentó con cuidado en la silla. ¿Está al tanto de la situación?, dijo él. Sí. Entonces entiende que su contrato está hecho a través de una empresa subsidiaria. La vamos a liquidar. Es un procedimiento legal, no se puede impugnar en juicio.
Hablaba sin inflexión, como si estuviera explicando un esquema en una reunión. La oferta, 3 meses de sueldo, ahora mismo, sin trámites. Ella no dijo nada. Miraba la mesa. O vaya a juicio, dijo él. 1 año de litigio. Embarazada, después con el bebé. Nuestros abogados son buenos, usted no tiene. Aunque gane, ¿volver a una estructura liquidada? No va a tener a dónde volver. Ella seguía callada. Antonio sabía por Alejandro. No tenía marido. Había muerto hacía poco. Familiares, nadie en la ciudad. ¿El marido la va a ayudar con los juicios? Dijo con sarcasmo. Silencio. La miraba esperando. Ella levantó la cabeza y lo miró, por primera vez en toda la conversación. Tenía ojos claros. No había lágrimas ni odio en ellos, solo algo callado y muy cansado, como alguien que viene siendo golpeado hace tiempo y que ya no espera que paren. Mañana esta oferta generosa ya no va a estar, dijo Antonio. Ella se levantó. Salió sin decir palabra. Antonio agarró el celular. Llamó a Rodrigo, tenía que hablar de los plazos del proyecto de la zona norte. Antonio estaba tirado en la oscuridad. Pensaba que en ese momento, con total certeza, no pensó en ella más de 2 minutos. Que para él fue un tema de trabajo que se resolvió. Uno de 100 temas de ese día. Ella estaba embarazada. El marido había muerto. Él lo sabía y lo usó como argumento. Lo usó como argumento. Antonio se dio vuelta de costado. Después al otro lado. Se levantó en silencio, salió al pasillo. Se lavó la cara con agua fría, se quedó largo rato agarrado del lavabo. En el espejo lo miraba un tipo que las últimas 3 semanas había cargado sacos de papas y dormido en una cama de albergue. Antonio lo miraba y pensaba. ¿Te lo mereces? Y no podía responder honestamente. Porque merecido o no, esa era otra historia, la historia de Rodrigo y las cuentas y los esquemas legales. Pero esta mujer, esta era otra historia. La suya propia. Toda la semana siguiente esperó el martes y se enojaba consigo mismo por eso. ¿Qué iba a hacer? ¿Acercarse y decirle qué? ¿Qué se acordaba? ¿Qué lo sentía? ¿Sentir qué exactamente? ¿Haber echado a una mujer embarazada o que ahora ella lo viera así? No sabía. Pero esperaba el martes. Cuando llegaron, ya estaba sentado en la sala común. Fingía estar leyendo. Ella entró tercera. Se sacó la campera, saludó a doña Zulema, fue directo a las mesas. Concentrada, resuelta. Empezó a distribuir recipientes con comida. Antonio observaba. Esperaba que lo viera. Esperaba que algo cambiara en su cara. Reconocimiento, tensión, al menos una sombra. Algo. Se acercó a su mesa, dejó el plato, igual que la vez pasada, y lo miró tranquila. Sin tensión, sin triunfo, sin lástima. Hoy hay albóndigas, dijo. Si no come carne, hay arroz. Y se fue. Antonio la siguió con la mirada. Esperaba cualquier cosa. Bronca, entendible, se la merecía. Cortesía fría, también entendible. Pero esto, no lo esperaba. Lo miraba como a alguien que necesitaba un plato de sopa. No como a su torturador, ni como a su ex jefe, ni como a un millonario caído. Simplemente, como a una persona. Eso era, por alguna razón, lo más insoportable de todo. Comió la sopa mirando cómo trabajaba. Otra vez, sentada al lado de don Víctor, otra vez, anotando algo mientras hablaba con Javier. Con Gerardo habló más largo que con los demás, bajito, Antonio no escuchaba las palabras, solo veía. Gerardo miraba la mesa, ella lo miraba a él, directo, sin juzgar. Después se acercó la mujer joven del mismo grupo, le dijo algo al oído. Ella asintió, se levantó. Y antes de irse a otro rincón, le echó una mirada rápida hacia Antonio. Solo lo miró, sin expresión. Y se dio vuelta. Pasó el tercer martes. Ya se estaban yendo. Los recipientes guardados, las camperas puestas, doña Zulema despidiéndose en el mostrador. Antonio se levantó y fue hacia la salida, en la misma dirección, era la única salida. Ella iba adelante. En la puerta se detuvo,
buscaba algo en el bolsillo de la campera. Antonio se paró al lado. Dijo, no fuerte, casi en un susurro. Usted me recuerda. Ella encontró lo que buscaba, las llaves. Levantó la mirada hacia él. La pausa duró unos 3 segundos. Él la miraba esperando, cualquier cosa. Ella lo miraba tranquila, sin apuro, como alguien que hace tiempo tomó una decisión y ahora simplemente la sostiene. Sí, dijo. Se puso la campera. Abrió la puerta y salió a la calle. Antonio se quedó parado en el umbral. Afuera estaba oscuro, los faroles se reflejaban en los charcos. Su silueta desapareció en la esquina. Salió, se paró contra la pared. El viento frío de noviembre arrastraba basura por el asfalto. Sí. Una palabra. Sin entonación. No hizo nada de esto, ni escena, ni conversación. Simplemente confirmó. Y se fue. Antonio estaba parado en la calle pensando que en 47 años nadie lo había dejado tan desconcertado con una sola palabra. Después de ese martes algo cambió, no en ella, en él. Empezó a notar detalles que antes pasaban de largo. Como entraba a la sala, sin apuro, sin esa alegría forzada que había visto en algunos voluntarios. Ese tono especial de caridad, un poco elevado, un poco más fuerte que lo normal, como si la gente acá no escuchara bien o necesitara ánimo extra. Ella no tenía nada de eso. Entraba como cuando uno entra a su casa, simple. Observaba cómo trabajaba. Con don Víctor hablaba de Chejov. Antonio no se lo esperaba, pensó que iba a preguntar por la salud, las necesidades, si tenía todo lo necesario. Pero no. El profesor dijo algo sobre una historia aburrida, ella respondió, él se animó, sacó su tomo gastado. Se quedaron sentados 20 minutos. Cuando ella se iba, don Víctor la siguió con la mirada con una expresión que Antonio no le había visto antes, no de agradecimiento, simplemente viva. Con Javier, el pibe joven del pueblo, hablaba distinto. Práctica, concreta. Anotaba cosas en una libreta. Antonio una vez alcanzó a escuchar. Ella le explicaba cómo inscribirse en la oficina de empleo, qué papeles necesitaba, a dónde ir exactamente y con quién hablar. No en términos generales, sino preciso, dirección, nombre del empleado, horario de atención. Como si ella misma hubiera pasado por todo eso hace poco. Con Gerardo era más complicado. Gerardo tomaba, todos en el albergue lo sabían, doña Zulema lo sabía, el mismo Gerardo sabía que sabían. Se mantenía marcadamente derecho y miraba a la gente con un desafío que era peor que cualquier agresión, tenía un resentimiento armado de antemano. La mayoría lo evitaba. Ella se sentaba al lado de él cada martes. No trataba de hablar del alcoholismo. No aconsejaba. Una vez Antonio vio. Se quedaron callados 10 minutos, ella con una taza de té, Gerardo con un plato que casi no tocó. Después él dijo algo, bajito, Antonio no escuchó. Ella respondió. No era una conversación sobre sus problemas. Era simplemente una conversación. Antonio miraba todo esto y pensaba que él, en varias semanas en el albergue, casi no había hablado de verdad con nadie. Don Víctor intentaba, él respondía corto. Javier lo saludaba, él asentía. Vivía acá al lado de gente, pero no entre ellos. El cuarto martes ella se acercó a su mesa, no con un plato, solo se acercó y se paró al lado. Preguntó sin introducción. ¿Los papeles están en orden? ¿Tiene todo al día? Sí. ¿Con la investigación necesita ayuda? Conozco un abogado, asesora gratis. No necesito. Ella asintió. Se quedó callada un segundo. Bien. Y se fue. La siguió con la mirada pensando que ella no trataba de hablar con él. No trataba de generar contacto. No lo evitaba, pero tampoco lo buscaba. Simplemente preguntó si necesitaba ayuda. Obtuvo respuesta, siguió adelante. Eso lo irritaba. No entendió enseguida por qué. Después entendió. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de él. Siempre. Antes, plata, contactos, decisiones. Ahora, compasión, conversación, contacto. Pero ella, nada.
Para ella él era simplemente uno más de la gente en esa sala que podía necesitar un abogado o papeles en regla. Era inesperadamente difícil ser simplemente uno más. A principios de diciembre ella llegó un miércoles, no en su día. Antonio estaba en la sala común. Morales le había mandado documentos, tenía que revisarlos. Escuchó cómo en el patio se detuvo un auto, después la voz de doña Zulema desde el pasillo. Sandra, buenas tardes, no la esperábamos hoy. Sí, solo un momento. Traje cosas, hay que descargar. Antonio cerró la laptop. Se levantó. Él mismo no entendía muy bien, ¿para qué? Salió al pasillo. Ella estaba en la entrada con la campera puesta, con las llaves en la mano. Lo vio, se sorprendió un poco, no lo esperaba. ¿Necesita ayuda?, preguntó él. Pausa. Ella lo miraba, sin desconfianza, solo evaluando. Cajas de la camioneta. Pesadas. Vamos. En el patio había una camioneta vieja cargada hasta arriba. Cajas con ropa, varias bolsas, algo envuelto en plástico. Ella abrió las puertas traseras. Por acá, dijo señalando la puerta del depósito con la cabeza. Y estás aparte, acá hay calzado. Trabajaron en silencio. Antonio agarraba las cajas, ella indicaba dónde. Las cajas eran realmente pesadas, ropa de invierno, apretada. Sentía cómo le dolía la espalda después de los turnos en el mercado, pero no aflojó el ritmo. Ella trabajaba al lado, no dirigía, no observaba, sino que trabajaba. Cargaba lo más liviano, clasificaba en el lugar, marcaba algo en las cajas con un marcador. Después del tercer viaje Antonio preguntó, solo para no estar callados. ¿De dónde viene la ropa? Donaciones. Hay un negocio de deportes, al final de temporada entregan lo que sobra. Abrió otra caja, miró adentro. El invierno es lo peor para ellos. Nunca alcanza el calzado bueno. Antonio miró la caja con zapatos. ¿Cuánta gente tienen acá? Ahora 23. El año pasado eran más, pero a 2 los ubicamos con vivienda. 2, repitió él. Es un buen resultado, dijo ella, sin ironía, completamente en serio. Terminaron en 1 hora. Antonio dejó la última caja, se enderezó, se estiró el cuello. El patio ya estaba oscuro. Ella estaba junto a la camioneta anotando algo en una libreta. Después guardó la libreta, lo miró. Mañana llega otro cargamento a la mañana. Necesito gente. Antonio asintió. ¿A qué hora? A las 10. Voy a estar. Ella asintió también, práctica, como se asiente cuando algo está resuelto, y fue hacia la puerta del conductor. Arrancó el auto, salió del patio. Antonio se quedó parado un rato más en el frío. Pensaba que había trabajado 1 hora, y era la primera vez en varias semanas que no pensó ni en la investigación, ni en Rodrigo, ni en la plata, ni en quién era ahora. Llegó a las 10. Después el miércoles siguiente, otra vez. Después empezó a ir los martes, no solo a sentarse en un rincón, sino a ayudar. Al principio, solo lo físico. Descargaba, levantaba, movía cosas. Era simple y no requería nada más que brazos y espalda. El grupo lo aceptó sin hablar. Doña Nora, la que siempre traía empanadas caseras, una vez simplemente le metió en las manos una bolsa con recipientes. Esto va en la segunda mesa. Carolina, la joven que se ocupaba de la ropa, empezó a mostrarle dónde poner cada cosa. Nadie preguntaba quién era ni por qué estaba ahí. Era raro y de algún modo bueno. Una vez Javier, el pibe al que Sandra ayudaba con los papeles, estaba sentado en una mesa con formularios y claramente no entendía qué hacer con ellos. Antonio pasó, se detuvo. Miró. ¿Qué es eso? Esto. La solicitud para la oficina de empleo. Ella me explicó, pero no entendí bien cómo llenarla. Antonio se sentó al lado. Miró el papel. Dale. Estuvieron 20 minutos. Antonio explicaba, concreto, sin rodeos. Javier escuchaba, asentía, llenaba. Después Antonio se levantó y siguió con lo que tenía que hacer. Sandra lo vio. Él notó de reojo, ella estaba junto a la ventana con una taza mirando hacia ellos.
Cuando él levantó la vista, ella ya se había dado vuelta. Pasó otra semana. Después otra más. Antonio pensaba. ¿Qué está pasando? Va los martes y miércoles y carga cajas. Duerme en una pieza de 6 camas. Trabaja de cargador. Llama a Morales, firma papeles, espera que la investigación avance. Vida como tal, no hay. Hay un conjunto de acciones. Pero entre esas acciones los martes por alguna razón se habían vuelto lo único por lo que no le costaba abrir los ojos a la mañana. Fue a mediados de diciembre, cuando ya todos se habían ido. Estaban con Sandra clasificando ropa en el depósito, doña Nora había traído otra bolsa, había que separar por talles y categorías. Trabajo monótono, largo. Afuera estaba oscuro. Estuvieron callados largo rato. No era un silencio incómodo, simplemente cada uno ocupado en lo suyo. Antonio despegaba una campera, miraba la etiqueta. Preguntó, no porque lo tuviera planeado, simplemente salió. ¿Hace mucho que haces esto? Ella dobló un buzo, agarró el siguiente. Unos 5 años. Al principio solo ayudaba a veces. Después me enganché. ¿Por qué? Se quedó callada un momento. No como alguien que no quiere contestar, sino como alguien que elige, como exactamente. Cuando estaba muy mal, dijo, una mujer me abrió su puerta. Sin explicaciones, sin condiciones. Simplemente abrió. Agarró el siguiente buzo. Después pensé mucho. ¿Por qué lo hizo? Casi no nos conocíamos. Yo no le debía nada, ella a mí tampoco. Y no se me ocurrió nada mejor que hacer lo mismo. Antonio puso la campera en la pila. Agarró la siguiente. ¿Qué te pasó? Preguntó. En ese momento. Ella no contestó enseguida. Él ya pensaba que se había pasado de la raya, que no debió preguntar. Pero ella empezó a hablar, tranquila, sin dramatismo, como se cuenta algo que fue hace tiempo y ya no duele. No te va a sorprender. Una pausa breve. Perdí el trabajo. Estaba embarazada. El marido había muerto hacía poco. No tenía nada de plata. Dobló el buzo. Tuve que dejar el departamento alquilado, no tenía con qué pagar. Eso fue lo más horrible, creo, no que faltara la plata, sino que no tenía a dónde ir ni a quién llamar. Antonio no dijo nada. Había una vecina, continuó Sandra. Doña Nina. No éramos amigas, nos saludábamos, a veces le llevaba cosas del súper si iba. Poco. Ella era mayor, sola, de familia no tenía a nadie. Se detuvo, apoyó las manos sobre la pila de ropa. Ella vino. Tocó. Me dijo. Tengo una pieza libre, quédate. Y nada más. Sin charlas, sin condiciones. Simplemente, quédate. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? 4 años. Hasta que Sofía cumplió 3. Sandra volvió al trabajo. Doña Nina murió hace 2 años. Resultó que me dejó el departamento. Todo. A veces decía. No tengo a quién más. Yo no pensé que hablaba en serio. Antonio miraba la pila de ropa frente a él. ¿Sofía es tu hija? Sí. 6 años. Se quedaron callados. La lluvia afuera arreció, se escuchaba contra el vidrio. ¿La crías sola? Preguntó él. Sí. ¿Es difícil? Ella sonrió apenas, no con amargura, sino de verdad. Difícil. Pero es graciosa. Respondió corto Sandra, como si eso bastara. Antonio agarró la siguiente prenda de la bolsa. La desplegaba despacio. Pensaba que ella le había contado todo esto, lo del trabajo, el embarazo, no tener a dónde ir, tranquila. Sin insinuación. Como si no supiera que él tuvo que ver con eso. O sabía, y hacía tiempo había decidido que eso no era lo importante. No sabía que era peor. Una semana después, una noche parecida, otra vez se quedaron después de todos, clasificando medicamentos que habían llegado, ordenando por cajas. Antonio venía pensándolo hacía días. Varias veces empezó mentalmente, y se frenaba. ¿Para qué? ¿Qué lograba? Para ella, seguro nada. Para él, alivio, tal vez.
pero alivio a costa de ella. Pero tampoco podía callarse. Dijo, sin levantar la vista de la caja. Me acuerdo de esa conversación. Ella no contestó enseguida. Siguió ordenando los paquetes. Él no sabía si lo había escuchado. Sabía que no tenías marido, dijo. Me lo contó el de recursos humanos. Lo usé. Silencio. Solo el ruido de los paquetes. Después ella se detuvo. Apoyó las manos sobre la mesa. Miraba al frente. Yo me acuerdo de esa conversación mejor que vos, dijo al fin. Mirabas la mesa. Recuerdo que pensé, ni siquiera me mira. Antonio no dijo nada. Pensé en ese encuentro durante años, continuó bajito. No en vos, en el encuentro. ¿Qué te diría? ¿Cómo reaccionarías? Imaginé distintas versiones. Pausa. A veces versiones con bronca. Mucha bronca. Entiendo. No creo que entiendas. Lo dijo sin enojo, solo constatando. Solo se puede entender si estás parada en la puerta de un extraño con una bolsa y embarazada sin saber a dónde ir después. Recién ahí entendés. Antonio levantó la vista hacia ella. Ella lo miraba, directo, sin rabia y sin lástima. Simplemente lo miraba. Después doña Nina murió, dijo. Y de algún modo todo eso pasó a otro plano. Ella gastó tanta energía simplemente en estar viva y ayudar a otros, sin ningún motivo, sin sacar nada. Y entendí que la bronca sale cara. Es energía que hace falta para otras cosas. ¿Perdonaste? Se quedó callada largo rato. Miró a un costado, después otra vez a él. Dejé de cargarlo, dijo al fin. No es lo mismo. Antonio asintió. Pensaba que debía decir algo más. Explicar, disculparse, con las palabras correctas, que pesaran algo. Pero no encontraba esas palabras. Todo lo que se le ocurría era sobre él, no sobre ella. Agarró el siguiente paquete. Lo puso en la caja que correspondía. Ella también volvió al trabajo. Estuvieron callados 20 minutos más. Pero era otro silencio, no tenso ni cortés. Simplemente quieto. Como entre gente que dijo lo importante y ahora puede simplemente estar cerca. Al irse, ella se abrochaba la campera en la puerta, él estaba al lado. ¿Cómo está Sofía? Preguntó de repente. Ella lo miró, un poco sorprendida, como si no esperara la pregunta. Bien, dijo. Tiene un diente flojo. Está preocupada. ¿De adelante? De adelante. Es importante, dijo Antonio en serio. Ella sonrió apenas, por primera vez en toda la noche. Mucho, coincidió. Y salió. Antonio se quedó parado junto a la puerta cerrada. Después apagó la luz del depósito y fue al cuarto. Don Víctor todavía no dormía, leía con la linterna. Levantó la cabeza. ¿Se quedaron hasta tarde? Había mucho trabajo, dijo Antonio. Pasa, asintió el profesor y volvió a Chejov. Antonio se acostó. Se quedó mirando el techo. Pensaba en lo que ella había dicho. Dejé de cargarlo. Repetía esas palabras, bajito, para sí mismo. Pensaba que en 47 años no había escuchado una descripción más precisa de lo que normalmente se llama perdón y que, estrictamente hablando, no lo es. Afuera la lluvia paró, todo quedó en silencio. Se durmió antes que de costumbre, y sin el repaso mental habitual de todo. Morales llamó un jueves, a principios de febrero. Antonio estaba en el mercado, faltaba una hora para que terminara el turno, cargaba cajones con cebolla sin pensar en nada específico. El celular vibró en el bolsillo. Dejó el cajón, se sacó el guante. Don Antonio. Agarraron a Rodrigo. Ayer a la noche, en el aeropuerto. Intentaba salir por Montevideo. Antonio estaba parado contra la pared del galpón, callado. La investigación va a recalificar el caso. Usted pasa de sospechoso a víctima. Le levantan el arraigo en una semana. Parte de los activos, los que están en las cuentas de las empresas fachada, se van a poder recuperar. No todo, pero una parte importante. ¿Cuánto? Morales mencionó la cifra. Antonio se apoyó contra la pared fría.
Arriba zumbaba el montacargas, Leo le gritaba algo a un compañero del otro lado del galpón, olía a cebolla pasada y gasoil. Pensaba que debía sentir algo grande. Alivio, alegría, aunque sea satisfacción amarga, lo atraparon. Pero había silencio. El mismo silencio del principio, cuando leyó los papeles de Morales en la oficina del distrito empresarial. Solo que entonces era un silencio desconcertado, y ahora, simplemente silencio. Bien, dijo. Lo llamo esta noche. Guardó el celular. Se puso el guante. Agarró el siguiente cajón. Leo se acercó al final del turno, estaban parados en la salida esperando que les pagaran. ¿Qué te pasa? No, todo bien. Llegaron buenas noticias. Leo lo miró con curiosidad. ¿Y entonces por qué esa cara? Antonio pensó un segundo. No sé, dijo honestamente. Leo se encogió de hombros. Antonio recibió la plata, salió a la calle. Ya estaba oscuro, noche fría de febrero. Caminó hacia el metro pensando que en una semana iba a tener plata. Que iba a resolver el tema de la vivienda. Que el albergue, el mercado, el cuarto de 6 camas, todo eso se iba a terminar. Y se descubrió pensando en eso como en la pérdida de algo, y no entendió enseguida de qué exactamente. Fue a su casa un sábado. Sabía la dirección, ella la había mencionado una vez, él le preguntó a doña Zulema con alguna excusa. Después estuvo pensando mucho si estaba bien, llegar sin avisar. Decidió que llamar antes era peor. Podía negarse por teléfono, y la conversación era importante. El edificio resultó ser uno de esos de 5 pisos de los que había docenas en el barrio. Tercer piso, puerta con tapizado viejo. Tocó el timbre. Abrió una nena de unos 6 años, con medias y un buzo grande, el pelo despeinado. Lo miraba seria y sin miedo. ¿Viene a ver a mamá? Sí. Sí se puede. Mamá. Gritó sin moverse de la puerta y sin dejar de mirarlo. Hay un señor. Desde la cocina salió Sandra. Lo vio, se detuvo un segundo. Después le dijo a la hija. Sofía, anda a tu pieza un rato. Sofía miró a Antonio otra vez, evaluándolo, como se mira a los adultos desconocidos cuando todavía no decidiste qué pensar de ellos, y se fue. En el camino se dio vuelta a mirarlo. Sandra se corrió. Pasá. El departamento era chico y muy habitado, en el sentido de que todo era real y no había nada de más. En el perchero de la entrada, una campera de nena, una bufanda, un abrigo de mujer. En un estante, una pila de libros y una maceta chica con una planta obstinada. En la cocina algo borboteaba bajito en la hornalla. No le ofreció sentarse enseguida, se quedó parada en la cocina, mirándolo con interrogación. Quería contarte, empezó Antonio, que están cerrando el caso. Me devuelven parte de la plata. Pronto voy a poder vivir y trabajar normal. Ella asintió. Me alegro por vos. Quería proponerte, dijo él. Formal. Plata para el grupo de voluntarios, transporte, comida, medicamentos. Se puede abrir una cuenta, todo transparente. Yo me ocupo. Hablaba con calma, había preparado las palabras. Todavía tengo contactos en la ciudad. Puedo arreglar con algunas empresas para conseguir ropa, materiales de construcción. Sin ruido, sin publicidad, simplemente ayudar. Sandra no dijo nada. Él veía, ella escuchaba atenta, no interrumpía. Eso era buena señal, pensó. Vas a poder hacer mucho más con financiamiento normal, agregó. Ahora trabajan por voluntad, eso es importante, pero si le sumas recursos. Antonio. Se detuvo. Ella lo miraba, no enojada, no fría. De algún modo atenta y un poco cansada. Entiendo lo que querés hacer, dijo. Y sé de dónde viene. Solo quiero ayudar. Lo sé. Pausa. Pero no quiero ser tu redención. Lo dijo bajito, sin reproche. No funciona así. Das plata, te sentís mejor. Es entendible y humano. Pero esa es tu historia, no la mía. No quiero ser parte de tu historia sobre cómo arreglaste todo. Antonio no dijo nada. No quiere decir que esté en contra de la plata para el albergue, agregó. Hace falta.
Pero no así. No ahora. No porque necesita cerrar algo. La miraba. Quiso discutir, pero no encontró qué decir. Porque tenía razón. Está bien, dijo. Se abrochó la campera. Ella lo acompañó hasta la puerta. Ya en el umbral se dio vuelta. ¿Cómo está el diente de Sofía? Sandra se sorprendió un poco, lo notó. Se le cayó. Hace 3 días. Ahora se lo muestra a todo el mundo y cesea. Es una etapa importante, dijo en serio. Ella lo miró un segundo. Muy importante, coincidió. Salió. La puerta se cerró. En la escalera hacía frío y olía a sopa de alguien. Antonio bajó a la calle. Se paró en la puerta del edificio, se subió el cuello. Pensaba que ella lo había echado. Correctamente echado. Y que era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo importante directo, sin vueltas, sin miedo a su reacción. Caminaba hacia el metro pensando. ¿Y ahora qué? Estuvo pensando 4 días. Alquiló un departamento, chico, en el mismo barrio donde vivía antes, pero en otro edificio y mucho más modesto. Dejó el albergue un lunes. Se despidió de don Víctor, el viejo le dio la mano fuerte y le deseó suerte en todo. Antonio dijo que iba a pasar. Aunque no sabía si era verdad. Al despedirse le preguntó a Javier cómo iba con el trabajo. Le dijo. Me tomaron, por ahora temporal, pero me tomaron. Antonio asintió. En el departamento nuevo había silencio y estaba raro de vacío. Buen silencio, propio, pero después de varios meses en un cuarto de 6 camas se sentía extraño, casi incómodo, como ropa demasiado grande. Habló con Morales, empezó a ordenar los papeles. Llamó a 2 conocidos viejos, con cuidado, no para pedir nada, solo para aparecer. Estoy vivo, el caso cerró, pensando qué hacer. Uno contestó bien, hasta propuso verse. De noche leía. Al principio dormía peor que en el albergue, por raro que parezca. El viernes a la noche se descubrió pensando. Pronto es martes. Se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada, simplemente todavía no la había asumido. El lunes a la noche le mandó un mensaje a Sandra. ¿Puedo ir mañana? Ella contestó a los minutos. A las 10:30. Llega una camioneta, necesito gente. Llegó a las 10:30. Ella ya estaba ahí, parada en el patio con Carolina, esperando la camioneta. Lo vio, asintió simple, sin preguntas, como si nunca se hubiera ido. Va a venir muebles también, dijo. Una cama desarmable y una mesa de luz. Hay que subirlos al primer piso. Dale. La cama era pesada. Antonio y el conductor de la camioneta la subieron por la escalera callados y con esfuerzo. Después la mesa de luz. Después cajas. Al final estaba parado en el pasillo del albergue tomando agua de un vaso que le había traído doña Zulema. Sandra se acercó. Se paró al lado. ¿Alquilaste departamento? Sí. Bien. Pausa. ¿Cómo es? Silencioso. Ella asintió. Se quedaron callados, no porque no tuvieran de qué hablar, sino porque podían tomarse su tiempo. Voy a venir los martes, dijo él. Si hace falta gente, otros días también. Ella lo miró. Largo, atenta, como se mira a alguien que intentase entender no por las palabras, sino por algo más. Bien, dijo. Solo bien, pero en esa palabra había algo que cerraba una conversación y abría otra. ¿Cuál exactamente? Ni ella ni él parecían saberlo todavía. Pero no daba miedo. Pasaron 8 meses. Antonio reconstruía la empresa despacio, deliberadamente despacio, sin la ansiedad anterior por escalar. Oficina chica, gente de confianza, 2 proyectos medianos. Morales le decía que si quería podía crecer más rápido. Antonio contestaba. No hace falta. Varias veces por mes le transfería plata a la tarjeta de doña Zulema. Úsenla para lo que necesiten, le dijo cuando le pidió el número. Ella sintió y no volvió a mencionarlo. Con Sandra se veían los martes y a veces otros días, cuando él traía algo o hacía falta ayuda. A veces ella lo llamaba, por algún tema concreto.
Él siempre atendía enseguida, sin importar dónde estuviera en ese momento. Una vez en octubre ella llamó no por trabajo. Sofía quiere ir al zoológico. Le prometí el domingo. ¿No querés venir? Por algún motivo decidió que tenés que estar. Antonio se quedó callado un segundo. ¿Por qué decidió eso? Ni idea. Ella toma decisiones raras. Debe ser hereditario. ¿A qué hora? A las 12 en la entrada principal. En el zoológico hacía fresco y estaba casi vacío, octubre, día de semana, solo algunas familias con chicos. Sofía caminaba entre ellos comentando todo en voz alta y sin parar. Sobre la jirafa, que tenía ojos tristes y seguro nadie la entendía, sobre los pingüinos, que caminaban gracioso pero a propósito, para que la gente se riera y no se aburrieran, sobre el oso, que dormía y hacía bien. Antonio caminaba al lado escuchando. En el recinto de los lobos Sofía de repente le agarró la mano, así nomás, sin avisar. Sandra iba un poco adelante mirando a los lobos. Antonio se quedó parado con la mano en esa palma chica y tibia pensando que no recordaba cuándo fue la última vez que simplemente estuvo en algún lado así, sin plan, sin el próximo paso en la cabeza. Después almorzaron en el café del predio, Sofía pedía chocolate con malvaviscos, lo consiguió, estaba completamente satisfecha con la vida. A la noche, cuando ya estaban parados en el metro y Sofía dormitaba en el hombro de la madre, Sandra dijo, bajito, para no despertarla. Ayer me preguntó si eras buena persona. Antonio miraba a la nena dormida. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué estás aprendiendo? Es verdad, dijo él. Lo sé. Llegó el tren. Ella levantó a Sofía, la nena murmuró algo entre sueños sin despertarse. Sandra ya estaba subiendo al vagón, se dio vuelta. El martes que viene doña Nora no puede. Las empanadas vamos a tener que hacerlas nosotros. No sé hacer empanadas. Lo sé, dijo. Te voy a enseñar. Las puertas se cerraron. Antonio se quedó parado en el andén mirando cómo el tren desaparecía en la oscuridad del túnel. Después, su propio reflejo en el espejo grande y redondo en la entrada del túnel. Un tipo con campera común, sin maletín. Parado en un andén del metro. Va a aprender a hacer empanadas. Antonio le asintió a su reflejo, igual que le había sentido meses atrás en el vidrio oscuro de un negocio cerrado camino al albergue. Solo que entonces ese gesto significaba: aguantá. Y ahora, algo distinto, para lo que todavía no encontraba palabra. Algo callado y real. Llegó su tren. Subió al vagón. Gracias por escuchar hasta el final, estuvieron con el canal Corazones Reales. Les pido disculpas por posibles errores. Suscríbanse si les gustó, y dejen un like, espero sus comentarios.